Hola amigos, ¿cómo están? Soy Pedro Cruz. Nuevamente en esta ocasión vamos a estar viendo lo que sería variables y un poco de condicionales, de estructuras condicionales. En este programa que es Visual Studio Code, vamos a comenzar recordando que estamos en el lenguaje de programación Python, a guardar o crear nuestros archivos de programación, ¿verdad? Bien, en este caso yo aprieto Control y S y voy a poder guardar el archivo. Algo que es importante es, por ejemplo, yo a la hora de poder guardar, esto lo voy a guardar en el escritorio, ¿sí? Es recordar que la extensión de los archivos es .py, ¿sí? Entonces en este caso es el primer archivo o primer ejemplo, por así decirlo, .py, ¿sí? Recuerden añadir esa extensión o tener esa extensión en cuenta. Cuestión de que el programa, digamos el Visual Studio Code, reconozca que ustedes están por usar ese archivo para programar en el lenguaje Python y les puedan aparecer todas las extensiones y todo lo adecuado para que ustedes puedan programar y que se pueda ejecutar dicho archivo. Bien, vamos a guardar entonces. Bien, ya tenemos entonces primer ejemplo Py. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a ver lo que serían las variables, ¿sí? Si bien ya estábamos hablando de esto en el video anterior, de cuáles son los tipos de variables y qué podemos hacer con ellas, vamos a comenzar a verlas un poco, cómo se trabaja con ellas en Python. ¿Cuál es la manera de declarar variables y cómo se las utilizaría? Bien, en este caso, vamos primero por números enteros, suponiendo. Bien, los números enteros, en este caso, si yo defino número entero, ¿sí? Le voy a dar un valor, 14. Bien, lo guardo. En este caso, yo tengo que usar variables a las que les voy a asignar un nombre, ¿sí? Este nombre es num entero, ¿sí? También podría tener número entero o solamente num, ¿sí? La idea es que justamente el nombre de estas variables se pueda entender, que cuando otro programador lo vea, él entienda que, bueno, en este caso yo tengo un número, ¿sí? Si quiero ser más específico, dejo número entero, ¿sí? Pero en este caso solamente voy a usar num, ¿bien? Bueno, sí, le vamos a cambiar para que se dé a entender, entendamos cada cosa como tal. Bien. En este caso yo lo que voy a almacenar en esta variable va a ser el número 14, el valor 14. Esto me da a entender que esta variable que tiene el número entero, digamos, como nombre, va a tener asignado con el operador igual, ¿sí? En Python vamos a usar el operador igual para asignar valores, ¿sí? A las variables, que justamente es este número entero que tengo aquí. Bien, le estoy dando a entender entonces que yo tengo un número entero asignado en la variable con el nombre num entero. Bien, todavía hasta mientras no hice nada, ¿sí? Lo único que hice es una asignación. Bien, vamos a seguir. Vamos a decir ahora un número flotante o un número real, por así decirlo, que vendría a ser un número decimal. Bien, esto ya tendría que tener decimales, por lo tanto necesito hacer un número con coma. Bien, en el caso de Python, la computadora lo que va a hacer es reconocerme a la coma, o yo voy a necesitar, en vez de usar una coma, voy a usar un punto, ¿sí? Ahora digo entonces 1.7, supongamos. Bien, eso ya le da a entender a la computadora que nuevamente tengo un número real, ¿sí? En este caso, primero tenía un número entero y ahora tengo un número real, ¿sí? Las variables, lo único que van a tener de distinto va a ser el nombre, ¿sí? Recuerden que yo no puedo tener dos veces número entero, a no ser que yo le quiera cambiar el valor a número entero, ¿sí? En este caso, si yo tengo número entero aquí y número entero aquí, yo tendría que ponerle, yo perdería el valor que tengo en el primer valor que obtuve, ¿sí? Que es 14. Si yo lo tengo aquí, voy a perderlo, ya que hice una reasignación de valor con nuevamente el operador igual. Bien, por eso estamos haciendo la distinción entre los tipos de variables que vamos a tener. Vamos a tener entonces número entero y número real, hasta mientras. Bien, a su vez también podemos tener textos o cadenas de textos, que van a ser los strings, que es
estábamos mencionando en el video anterior, ¿sí? Que pueden ser o textos muy sencillos, pequeños, o textos más largos. Bien, en este caso voy a poner nombre, supongamos, nombre. Y le voy a decir que le voy a dar mi nombre, digamos, Pedro. Bien. Ahora, la variable nombre tiene la cadena de texto Pedro, o tiene el texto Pedro. ¿Cómo le doy a entender que es un texto? Con las comillas. Pueden ser comillas simples o comillas dobles. No importa, cualquiera de las dos me va a servir a mí para darle a entender a la variable que estoy guardando un texto. Algo también importante es decirles que Python no emplea el concepto, o bueno, no emplea en su sintaxis el escribir un punto y coma al final de cada sentencia de código, de cada código, digamos, cada línea de código. Sí, algo que nos facilita mucho, pero también puede verse como una desventaja, porque en el caso de que ustedes desarrollen en otros lenguajes de programación, se van a acostumbrar a no emplear el punto y coma, lo cual es obligatorio en otros lenguajes, ¿sí? Si bien acá es bastante flexible con esto del punto y coma, la desventaja es que en otros lenguajes uno se acostumbra ya a no usarlo y probablemente pueda causar problemas, ¿sí? Pero bueno, mientras estemos programando con Python no tienen que hacerse problemas por eso. Bien, bien. Hasta ahí ya tenemos entonces tres tipos de variables: números reales, números enteros y textos. Bien. Luego vamos a tener una variable lógica o un interruptor. También se puede ver como el concepto de bandera, ya que, por ejemplo, cuando ustedes ven en una carrera de autos las banderas levantadas, quiere decir que ustedes pueden avanzar. Pero cuando la bandera está abajo, quiere decir que todavía no pueden avanzar, o que tienen que estar en un estado de reposo, por así decir, ya que todavía no inició la carrera. Bien, va a pasar lo mismo. O si quieren, véanlo con el concepto del interruptor. Cuando ustedes tienen el interruptor abajo, no hay corriente de luz o no ven ningún foco encendido. Pero cuando está funcionando, digamos, ya puede conducir la electricidad. La electricidad pasa con normalidad y ya se nos prende el foquito, digamos. Ahora, vamos a hacer entonces bandera, ¿sí? Vamos a definir una variable bandera y a esto le vamos a dar el valor false, falso, ¿sí? Algo que vamos a tener en Python es que las variables lógicas llevan un valor de verdadero o falso, ¿sí? Puede tener o true en inglés, que va a ser verdadero, o false, que va a ser falso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando es true, esto, valga la redundancia, tiene el mismo valor, ¿sí? Vale o está prendido, por así decirlo, ¿sí? Permite el avance de datos. Cuando es falso, lo va a evitar. A esto también voy a necesitar, o voy a hacer referencia, me va a estar relacionado con lo que son las condiciones en Python, que vamos a ver en un momento. Pero bueno, de antemano les voy dando la idea, o les planto el concepto, digamos, de que existen variables de tipo lógico, que van a tener variables que puedan ser verdadero o falso. Bien, bueno, hasta ahí todavía tenemos una declaración de variables. Recordando nuevamente, las variables van a emplear un nombre significativo, que no es necesario que sea muy largo, pero que sea significativo para los que lo vean alrededor. Por ejemplo, si tenemos un número entero, un número real, nombre, bandera, estoy dándole los nombres a las variables para que se entienda justamente qué es lo que son o qué es lo que contienen. Un dato adecuado, un número entero, un número decimal, como se tendría que expresar en computadora, una cadena de texto, como también se tendría que expresar en computadora, y un valor. Bueno, en este caso un valor lógico, que puede ser true o que puede ser false. Como ven, el programa o Visual Studio ya me lo está pintando como azul, lo que me da a entender a mí que el valor que se está agregando es correcto, ¿sí? Recuerden que siempre, mientras sea o verdadero o falso, la inicial se escribe con mayúscula. Bien. Bueno, hasta ahora no realizamos ninguna acción. Declaramos variables, sí, pero no realizamos ninguna acción. Vamos a ver entonces cómo podemos mostrar los valores en pantalla, que bueno, que ya vendría a ser un tipo de acción que sería estaría acompañado de la variable o de la palabra reservada, que es la función print, ¿sí? Print en inglés viene a ser imprimir,
Por lo tanto, cuando yo lo tenga en pantalla, cuando yo lo use en el Visual Studio Code, lo que me está dando a entender es que lo voy a usar para mostrar. Bien, por lo tanto, entonces si escribo print, ¿sí? Todavía no pasa nada porque todavía no le di nada a imprimir. ¿Sí? ¿Cómo voy a imprimir o cómo voy a emplear esto? Voy a usar asteriscos, perdón, paréntesis. A los paréntesis los voy a acompañar de comillas dobles o comillas simples. ¿Sí? Primero mandemos un mensaje para que yo sepa que esto está funcionando correctamente. Voy a poner variables. ¿Sí? Este va a ser el primer mensaje que vamos a imprimir. Mucha gente acostumbra a verlo como hola mundo o alguna otra palabra, pero bueno, en este caso nosotros vamos a usar variables, ya que justamente nuestro código trata de eso, de variables. Bien, todavía no estamos usando ninguna de las variables, así que yo lo que voy a hacer es proceder a ejecutar. Bien, en este caso tenemos un botón en el Visual Studio Code que nos va a permitir acceder a la terminal de nuestro sistema. La terminal es una consola en la que nosotros vamos a poder verificar cuáles son los resultados. Nosotros en la consola no vemos el código, no vemos esto, sino lo que vamos a ver es lo que se tenga o lo que nosotros tengamos como instrucción para mostrar en pantalla. Dicho botón me va a mostrar una terminal, ¿sí? La terminal del equipo puede variar para ustedes dependiendo si utilizan Windows, macOS o Linux. Yo en mi caso utilizo Linux, por lo tanto la parte gráfica es un tanto similar, sí, pero probablemente para ustedes no sea la misma. Obviamente también depende en qué momento están viendo este video, si hay otra nueva versión o cosas como esa, ¿sí? Yo lo que voy a hacer entonces ahora, para poder mostrar que esto está funcionando correctamente, es apretar el botón de ejecutar y poder ver lo que me da el código como instrucción, ¿no? Bien. Ahora, acabo de ejecutar. Sí, voy a ampliar un poco esto. Bien, acá como pueden ver la manera en la que lo ejecuta es hacer un llamado al archivo, ¿sí? La ubicación en la que está, y me dice variables, ¿sí? Esto es lo que me importa a mí. Esto es lo que yo estoy viendo como texto o lo que está haciendo el código en cuanto a ejecución, ¿sí? Como yo todavía no estoy usando ninguna de las variables que yo tenía señaladas o que tenía asignadas, mejor dicho, lo único que estoy haciendo es mostrar texto. Bien, bueno, como podemos ver, apretamos el botón y funciona, podemos ver que se está ejecutando. Ahora vamos a hacer el muestreo de esas variables. ¿Sí? Vamos a achicar un poco esto, lo vamos a dejar ahí para que después lo podamos agrandar. Y vamos a proceder a hacer un mensaje más limpio, digamos, para que yo pueda entender. Por ejemplo, número entero, comillas, dos puntos. ¿Cómo adjuntamos variables? ¿Cómo le damos a entender al usuario, perdón, a la terminal, el código, que yo lo que quiero ver es algo que ya tengo almacenado? En este caso, en número entero, o número real, nombre o bandera. ¿Sí? Voy a poner una coma y voy a escribir el nombre de la variable que yo ya tenía asignada. Bien, en este caso número entero. Entero. Bien. Bueno, en este caso no tengo errores, el código no me muestra errores. Si pudieron ver, esto se había subrayado con rojo. Muchas veces cuando el código hace eso es o quiere decir que yo tengo un error, ya sea de sintaxis o de ejecución, ya sea que voy a tener un error al momento de ejecutar porque hay alguna, por ejemplo, puede ser que el nombre esté mal escrito, puede ser que me esté olvidando de poner la coma o cosas como esa. Bien, en este caso, bueno, vamos con número entero primero. Vamos a ejecutar nuevamente. Bien, ahora me muestra que el número entero es igual a 14. Bien, ¿por qué me muestra 14 nada más? Porque ese es el valor que tiene la variable número entero. Bien, cuando yo quiera poner por ejemplo, nombre, me va a tener que mostrar lo mismo, me va a tener que mostrar Pedro. Cuando yo ponga bandera me va a tener que mostrar true y cuando ponga número real me va a mostrar 1.7. Bien, eso es lo que vamos a ver en el momento en el que yo
ejecute. Ahora vamos a terminar de añadir las variables, el resto de las variables que yo tengo. Número entero. Nuevamente, si yo quiero acompañar con la variable, o sea, texto, variable y texto, es la misma manera. Yo voy a separar las variables entre comas, ¿sí? Y para añadir texto nuevamente tengo que usar o comillas simples o comillas dobles. Bien, en este caso ahora quiero poner número real, dos puntos, nuevamente coma, y llamo a la variable número real. Bien, abro comillas nuevamente, texto, voy a escribir dos puntos, coma, nombre, otra vez coma, los dos, la comilla, perdón, variable lógica, de punto lógica, dos puntos, coma, y pongo bandera, ¿no? Bandera. Ahora, toda la línea nos quedó de este modo. Bien, voy a ajustar, ajuste de palabra. Bien. Ahora ya no tengo que correr hacia el costado para poder ver todo lo que se escribió. Bien, ahora yo lo que voy a ver entonces, va a ver, el código va a mostrar, digamos, la pantalla de la consola va a mostrarme cada una de las variables que yo añadí, que yo señalé y que asigné. Bien, en este caso número entero, número real, texto y lo que es la variable lógica, que va a ser bandera, en este caso que tiene el valor true. Por lo tanto yo aquí tendría que ver lo mismo, pero solamente los valores que yo tengo asignados aquí, 14, 1.7, Pedro y true. Bien, pero ya se va a mostrar como el texto que es, ¿sí? No se va a mostrar con las comillas porque ya se traduce como el texto en sí. Bien, vamos a ejecutar entonces, guardamos esto y ejecutamos. Bien, ahora podemos ver, bien, como se va viendo, va quedando el historial de los cambios que nosotros realizamos. Primero teníamos variables, después variables y señalábamos el número entero que era el 14, y ya comenzamos a agregar más y más. Número entero 14, número real 1.7, texto, Pedro, como ven ya no hay comillas porque ya todo se volvió una cadena de texto en sí, variable lógica true. Bien, eso sería todo por ahora, nos vemos en el próximo video donde vamos a ver lo que son los condicionales y comenzar a poder jugar un poco con lo que son ya las instrucciones en Python. Bien.